Hola, hola, buenas noches nuevamente para aquellos que se están conectando apenas. Me presento una vez más, Omar Mayo, su servidor. Y bueno, estamos aquí en esta cuarta entrega, en este cuarto episodio de esta serie No te rindas. ¿Cuántas veces, si somos sinceros, queremos ya darnos por vencidos? Ya no queremos saber nada más, como sucede en el boxeo, y por eso esta imagen, ¿no?, de no te rindas. Queremos aventar la toalla, y cuando un boxeador está ahí perdiendo y el entrenador, que es el que avienta la toalla, pues es porque ya no puede más. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Cada quien está viviendo situaciones totalmente diferentes, y hay situaciones que sí nos derriban, nos deprimen, nos entristecen, y llegamos a decir: ya no quiero saber más de mi vida, ya no quiero seguir en este mundo. Y bueno, tristemente hay muchos casos donde gente toma la mala decisión de quitarse la vida. Y cuando vemos las estadísticas sobre la principal causa de muertes, pues el suicidio no es la principal, la primera, pero me da mucha tristeza el ver que muchos jóvenes están recurriendo a este asunto de quitarse la vida, el suicidio. Y cuando uno llega a ese punto es porque dice: ya no aguanto más. ¿Te imaginas qué situación están viviendo las personas para que se den por vencidos? Pero no te rindas. Y hemos estado viendo varias cosas. En este cuarto episodio, de una manera precisa, veremos que no hay que rendirnos a la mediocridad. No hay que rendirnos a la mediocridad. Y miren, vivimos en una sociedad donde nos empuja al conformismo, ¿sí? Con lo suficientemente bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente dice: hombre, ahí como salga? Porque cuando hablamos de mediocridad, estamos hablando de una persona que no hace las cosas ni malas, pero tampoco hace las cosas buenas. Pero de esto se trata esta serie, que no seamos mediocres, que no nos rindamos a la mediocridad. O sea que si vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlas bien. Que se quite de nuestra mente esas frases: no, hombre, pues con que pases está bien. Y quizás esta frase todos la han escuchado: ya, hombre, aunque pases de panzazo, ya con eso. Y hay muchos jóvenes, hay muchos estudiantes que dicen: pues sí, ¿verdad? O sea, no tengo que sacar 9 ni 10, ¿para qué? No, hombre, con que saque un 6 con eso. Bueno, en aquellas instituciones donde con 6 es aprueban, porque hay otras instituciones donde el 7 es lo mínimo. Bueno, esté en la institución, en la escuela que usted esté, pero no seamos conformistas. No hagamos como la mayoría de la gente está pensando hoy en día: pues con que cumplas basta, con que cumplas basta, con que sobrevivas, es un nombre, con que hagas nada más eso es más que suficiente. Pero saben, el problema es que esa mentalidad de mediocridad se filtra también en nuestra vida espiritual, y en esa área también llegamos a ser conformistas. Hombre, no pasa nada que no vayas a la iglesia, confórmate nada más con que vayas una vez al mes o una vez cada 3 meses. Hombre, no pasa nada. Ay, ve la transmisión de vez en cuando. Ay, camina con Dios de vez en cuando. Y somos muchas veces conformistas también en esa área, en nuestro servicio. ¿Cuántas personas hay que hacen las cosas al ahí se va? Y yo no sé ustedes, pero a veces uno dice: mejor no hagas nada, ¿eh? Si vas a hacer las cosas como sea, mejor no hagas nada. Y no es que nosotros seamos los mejores, pero una de las cosas, al menos que aquí siempre nuestro pastor Víctor, que ustedes lo conocen, nos está diciendo, nos está animando y retando a hacer las cosas mejor, con el único objetivo y la única intención de que lo estamos haciendo para Dios, y creemos que Dios merece lo mejor.
Así que siempre ahí está el pastor Víctor, ¿verdad? Ya como dijo Carlos, lo estoy quemando, pero siempre está, vamos a hacer las cosas bien, 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 porque lo queremos hacer para Dios. No hay que ser conformistas en nuestra vida espiritual, no hay que ser conformistas en nuestro servicio, no hay que ser conformistas en nuestra familia. Ay, con que le dé unos 50 pesos a mi esposa para la semana. Conocí a un hombre así, 50 pesos para la semana, y llegaba y exigía carne. No seamos conformistas en nuestra relación con Dios. Permítanme hacerles una pregunta directa, y ahí va a aparecer en su pantalla, y quiero que la lean ahí donde ustedes la están viendo, ahí en su pantalla. Una pregunta un poco larga, pero clara, y es la siguiente: ¿quieres vivir una vida común y corriente marcada por lo mínimo? ¿O deseas una vida que deje huella, una vida de excelencia que glorifique a Dios? Permíteme leértela una vez más y vamos a hacerlo en partes. ¿Quieres vivir una vida común y corriente? O sea, conformista, donde, como es este cuarto episodio, mediocre. Es una palabra pues que se escucha fuerte, pero pues que no tiene nada de malo, sino la intención es animarnos a no vivir de esa manera. ¿Quieres vivir una vida común y corriente marcada por lo mínimo? ¿O deseas una vida que deje huella? Una vida de excelencia que glorifique a Dios. Están estas dos opciones. La diferencia entre uno y el otro camino no está afuera. ¿Qué quiere decir? Que para ser excelente no depende de las circunstancias en las cuales tú te encuentres. Esto de ser excelente comienza en el corazón. Yo quiero hablarte de Daniel, y en estos episodios anteriores te han hablado de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que les pusieron estos nombres ahí cuando llegaron a Babilonia. Y Daniel era un joven extranjero sin privilegios, bajo la opresión de un imperio poderoso. Y ya han escuchado esta historia en las series anteriores, reitero. Y sin embargo, Daniel se distinguió entre todos, porque la excelencia comenzó en su corazón. Mira, yo quiero llevarte al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muchas veces hemos leído este pasaje. Bueno, aquellos que han leído la Biblia, quizás hay otros que digan, pues yo nunca había escuchado este pasaje. Vamos a tratar de explicar qué es lo que está haciendo Daniel y por qué estamos tomando su ejemplo para decir que él se esforzó en ser excelente, en tener una vida de excelencia que marcara, que dejara huella, y no se conformó. No se rindió a la mediocridad, sino que él dijo, yo voy a ser diferente. Y lo vemos en esta frase: Daniel propuso en su corazón. Tomó una decisión con determinación, y fue no contaminarse. Y mira, para poder entender más esto de la excelencia en la vida de Daniel, nos ayudaría mucho el ver los versículos 3 y 4 de este capítulo 1 del libro de Daniel. Y quiero que vayamos a ellos rápidamente para ver la excelencia de Daniel, que no fue conformista, que no fue mediocre, sino que siempre quiso ser mejor delante de Dios. El versículo 3 de Daniel 1 dice: y dijo el rey a Aspenaz. El que era rey ahí era Nabucodonosor. Y le dice a Aspenaz:
que era un jefe de sus eunucos. Noten lo que dice, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Hay una instrucción de parte de Nabucodonosor hacia este siervo suyo. Él tenía la intención de reclutar a algunos siervos y le dice, yo quiero que me traigas, yo quiero que traigas de Israel, no a cualquier persona, del linaje real de los príncipes. No quiero que vayas ahí a donde sea, a ver, cualquiera que tú encuentres, no. La instrucción de parte del rey es clara. Quiero que vayas a Israel y me traigas gente de la realeza, que sean príncipes. Y Nabucodonosor es muy preciso en esta instrucción. Quiero que sean muchachos. O sea, no me traigas a gente adulta, no me traigas a viejitos. Quiero que sean muchachos. Pudiera decir su criado, que era jefe de sus eunucos, Aspenaz, cualquier muchacho mientras que sea de linaje real, no. En quienes no hubiese, dice así el texto, ustedes lo están viendo en su pantalla, en quienes no hubiese tacha alguna. Miren, estamos viendo en relación a la mediocridad y podemos ver que este Nabucodonosor pues no está haciendo nada mediocre. ¿Por qué? Porque no está pidiendo cualquier cosa. Gente de la realeza, que sean muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Miren, de buen parecer, o sea, hoy en nuestros tiempos dirían que sean carita. O sea, no quiero que me traigas, yo no sé, quizás de ojos de color, rubios. No sé cuál era ahí, ¿verdad? Pues quién era galán o no. Príncipes, muchachos, que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Quiero que sepan varias cosas. Sigue diciendo el texto para ir avanzando rápido. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que sean idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Cómo nos quedó el ojo? Como por aquí decimos, ¿verdad? En nuestro México, ¿cómo nos quedó el ojo? Con lo que está pidiendo el rey. Ahora miren, después de tener todas estas características, todas estas cualidades, sigue diciendo al final del verso 4, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, Nabucodonosor no quería batallar. Yo quiero jóvenes y no quiero estar batallando, que ya sepan, y lo único que quiero que hagan es que, aparte de todo lo que saben, que les enseñen las letras de la lengua de los caldeos. Quiero que hablen, ¿verdad?, nuestro idioma. Ahora, si tú en tu casa luego sigues leyendo la historia, te darás cuenta que sí hubo algunos muchachos, y entre ellos estaba Daniel, Misael, Ananías, ¿sí? ¿Cómo se llama el otro? Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, que les pusieron esos nombres, y a Daniel Belsasar. O sea, que sí encontraron muchachos con esas cualidades. Ahora quiero llevarte a lo siguiente. El rey da una instrucción a estos muchachos. Y leíamos hace un momento que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Con esto que acabamos de ver, quiero que tengas en mente esto. Daniel no era cualquier persona, cumplía los requisitos del rey. ¿Qué más podía pedir Daniel? ¿O qué más podría haber en la vida de Daniel? Pero aquí es lo sorprendente, donde vemos que él no era conformista, aunque él tenía todas esas cualidades, era de buen entendimiento, de buen parecer, era conocedor de la ciencia, de tantas cosas, aún él iba más allá.
Él no se conformaba solamente con eso que tenía. Él no se conformaba con vivir una vida mediocre y estancarse. Él iba más allá, de tal forma que cuando el rey les dice, me van a servir y esto es lo que van a comer, esto es lo que van a hacer, Daniel va más allá, que él tomó una decisión de no contaminarse. ¿Por qué? Porque como judíos había cosas que no podían comer y bueno, eso sería un tema para otra ocasión. Pero Daniel quería ser fiel delante de Dios. Él tomó una decisión interior que lo llevó a vivir una vida de excelencia. Y mira, podemos ver en este pasaje en primer lugar que Daniel, cuando el pasaje nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, nos habla que la excelencia comienza con una decisión interna. Escúchame bien, la excelencia comienza con una decisión interna. No tienen que decidir otros por ti, no tienen que decidir otros por mí. Si yo quiero ser excelente, si yo no quiero tener una vida mediocre, si yo no quiero ser conformista en mi vida espiritual, en el trabajo, piensa en eso. Imagínate si no hubiera conformismo en nuestra vida. Imagínate una empresa donde los trabajadores no se conforman pues solamente ahí a sacar lo que les dicen y punto, y hacer las cosas mediocremente, o si no se conformaran a eso y todos los trabajadores buscaran la excelencia, qué maravilla sería esa empresa y qué maravillado principalmente estaría el jefe. Contar con trabajadores que siempre buscan lo mejor, lo mejor, lo mejor. Quizás, hablando de nuestra vida personal, muchas veces hemos tenido dificultades y problemas porque nos conformamos. Hace un momento hablaba de nuestra vida espiritual. Nos conformamos para aquellos que conocen de Jesús. Nos conformamos a seguir a Jesús, pero de lejos, como Pedro. Yo sí quiero seguir a Jesús, pero quiero seguirlo de lejos. Yo sí quiero seguir a Jesús, pero quiero seguirlo de vez en cuando. Yo sí quiero servir a Jesús, y hablo de servir a Jesús y siempre pongo a Jesús porque cuando servimos, los que son cristianos, servimos a Jesús. Esa debe de ser la motivación. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La excelencia, déjenme decirles que no se improvisa, se determina en el corazón. Quizás no me escucharon porque ahí sonó, ¿verdad?, el trueno. Pero repito lo que dije, la excelencia no se improvisa, se determina en el corazón. ¿Qué quiere decir? Miren, aunque Daniel tenía grandes cualidades, las que pidió Nabucodonosor, él iba más allá. Y esta decisión de no contaminarse no la tomó en ese momento, no la tomó por ver la presión, no dijo en ese momento, híjole, ¿qué dirá Dios? ¿Qué dirán los que me conocen si yo consumo estos alimentos? No, él no tomó esa decisión en ese momento. Desde antes, él ya había determinado en su corazón no contaminarse. A ver, déjame te lo explico de la siguiente manera. Hablando de un pecado, para no decir uno en específico, un pecado. Mentir, vamos a decir mentir, ¿no? Mentir. Hay personas que cuando no mienten en cierto momento, en cierta situación, no es que no están mintiendo. A ver si me explico, no quieren mentir, no tomaron esa decisión de no mentir en ese momento, no, sino que ya desde tiempo atrás, desde días atrás, incluso desde años atrás, ellos ya determinaron no mentir, porque eso hubo en su corazón. Mira, como aquellos que siguen a Jesús, hay gente que ya determinó seguir a Jesús, no en este momento. Aquí ustedes han visto
a grandes expositores como Néstor, como Paco Patricio, como el pastor Víctor, y menciono ellos, y yo sé que hay muchos otros, pero que yo en lo personal, yo siempre les veo que están echándole ganas, que están esforzándose, les vemos servir cada domingo, y yo no creo que Paco Patricio, que toca muy bien la guitarra, se levante el domingo y diga, a ver, hoy ¿iré a la iglesia o no iré a la iglesia? Yo creo que Paco Patricio, desde muchos años atrás, él ya puso en su corazón el ir a la iglesia. No sé si me estoy explicando. Estamos hablando de la excelencia, y la excelencia no se improvisa, es una decisión que se determina en el corazón. Daniel no esperó la presión para decidir, él ya tenía un propósito claro. Se me viene a la mente, para que me entiendan mejor o para explicarme mejor, se viene a la mente David, el famoso David cuando enfrenta a Goliat. Ustedes conocen la historia, y cuando David enfrenta a Goliat, ustedes saben lo que dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En fin, vemos a David con una determinación, con una fe, con una confianza, pero esa fe y esa confianza no surgió en el momento, eso ya venía en David, eso ya lo traía dentro. Eso no fue una fe que salió en el momento, que de repente ahí creció esa confianza en Dios. No, él ya desde tiempo atrás, él ya tenía esa fe y esa confianza en Dios. Esto es a lo que me refiero con la determinación de Daniel. Cuando él propuso en su corazón no contaminarse por ser excelente, buscar la excelencia delante de Dios, no fue una decisión en ese momento, sino que ya de antemano él había decidido esto. Propuso en su corazón no contaminarse. Pero el pasaje sigue diciendo, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esto nos indica que la excelencia se demuestra en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque aún en la comida, en el caso de Daniel, él estaba dispuesto a ser fiel a Dios, vamos a decirlo así, en esos detalles pequeños. Así que no nos rindamos ante la mediocridad, no vivamos de esa manera, busquemos siempre en nuestra vida la excelencia. Y esto es algo que nos va a ayudar a todos, a los cristianos y a los no cristianos. A ti que me estás viendo, imagínate el determinar en tu corazón, el proponerte en tu corazón, el buscar la excelencia en tu matrimonio. Te ayudaría, te beneficiaría, te evitarías muchos problemas. Tú que nos estás viendo, que quizás estás joven y que estás en la escuela, imagínate si no te rindes a la mediocridad y te esfuerzas por buscar la excelencia en tus estudios, el beneficiado serías tú. Así que esto de no ser mediocres y buscar la excelencia es algo que nos conviene absolutamente a todos, absolutamente a todos. A ti que eres cristiano, a ti que eres seguidor de Jesús y a ti que no eres seguidor de Jesús. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Algo tan sencillo. Imagínense que nosotros tuviéramos esa determinación en la comida. Muchas veces, miren, muchas veces estamos como estamos hablando de problemas debido a nuestra mala alimentación. ¿Y qué les puedo yo decir si aquí han tenido a un experto que es Néstor ahí en la materia como nutriólogo? Si buscáramos la excelencia en lo que comemos, si buscáramos comer bien, ¿cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos? ¿Cuántas enfermedades
nos ahorraríamos? Por cierto, el pastor Víctor hoy hablaba al staff de esto. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si tan solo nos cuidáramos y buscáramos la excelencia? Así que no te rindas, sigue adelante. Lo que parecía un privilegio para Daniel, porque iban a comer de lo mejor, imagínense, de lo que el rey comía. Y sin duda alguna el rey comía de lo mejor, pero Daniel, lo que parecía un privilegio, Daniel lo vio como un peligro para su fidelidad a Dios. Lo que tú y yo muchas veces podemos ver como una oportunidad, a veces puede ser algo que nos va a desviar de Dios, que nos va a alejar de Dios, que nos va a hacer fallarle a Dios. Y para los que no son cristianos, a veces se van a presentar oportunidades, pero quizás esas oportunidades, por muy buenas que parezcan, pudieran afectar nuestro matrimonio, pudieran afectar nuestro trabajo, pudieran afectarnos en la escuela. Pero en esas cosas mínimas como la comida, Daniel se determinó a no contaminarse. Y quiero traer en contexto lo que leíamos en el versículo 3 y 4. Aunque era sabio, era inteligente, era instruido, no había tacha alguna en él, o sea, tenía buen testimonio, buena reputación y todas estas cualidades, él no se conformaba con esto. Yo quiero ser mejor para Dios. Y aunque ahorita, dice Daniel, me están poniendo lo mejor, yo no quiero fallarle a mi Dios. ¿Te imaginas? ¿Puedes imaginarte la excelencia de Daniel? La excelencia no acepta lo suficientemente bueno, sino lo que agrada a Dios. Así que podemos ser excelentes o buscar la excelencia, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Oh, qué cosa tan grande y tan hermosa pasaría si en nuestras relaciones buscáramos el ser mejores personas. Pero ¿saben cuál es muchas veces el problema? Que buscamos culpables y siempre pensamos que el culpable es otro, cuando si nosotros nos esforzamos en ser mejores, repito, si nos esforzamos en ser mejores, y quiero recalcar eso, porque no nos esforzamos, es la realidad. O sea, queremos que piensen como nosotros, que actúen como nosotros, que nos comprendan a nosotros, pero nosotros busquemos el ser mejor personas. ¿Qué quieres decir, Omar? Seamos más amables, busquemos el ser más amables con los demás, el ser más atentos con los demás, el ser más considerados con los demás. Y ya una vez que tengamos todas estas cosas en nuestra vida, no nos conformemos y subamos todo esto de nivel y busquemos la excelencia, no seamos conformistas y vamos a impactar en donde quiera que nos encontremos. Y miren, finalmente, ahí podemos ver el pasaje. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y pidió al jefe de los eunucos, pidió que no se le obligase. Por favor, hizo una petición. Y esto es muy, muy sorprendente, porque la instrucción viene de parte del rey. Y si el rey dice, haz esto, pues lo tienes que hacer, porque viene del rey, no viene ni de Aspenaz, que era el siervo. Pudiera decirle Aspenaz, mira, es que no te estoy diciendo yo. Mira, Daniel, no te lo estoy ordenando yo. Debes de entender que es una regla, una instrucción que viene de parte del rey. Daniel lo sabía, pero él pide. Y esto nos enseña, amigos y hermanos, nos enseña que la excelencia se refleja
en valentía y en acción. Si Daniel quería buscar esa excelencia delante de Dios, él tenía que atreverse a pedir. Ya propuso en su corazón, ya determinó, ya tomó una decisión de no contaminarse para serle fiel a Dios. Pero esto de la excelencia y no rendirse a la mediocridad, esto implicaba algo más, y es hablar, es pedir. Y esto refleja valentía, refleja acción. Daniel no solo decidió, actuó con firmeza y respeto. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Halló gracia delante de los ojos de los hombres. Halló gracia delante de los ojos de los hombres. Yo te invito a que tú sigas leyendo este pasaje, esta historia, y te des cuenta cómo el buscar, en el caso de Daniel, ser excelente delante de Dios, ser mejor delante de Dios, no conformarse como seguidor de Dios, esto le trajo bendiciones, esto le abrió puertas, esto le llevó a hallar gracia delante de las personas. Y lo puedes ver a lo largo de todo el capítulo, de todo el libro de Daniel, en los diferentes capítulos, cómo iba hallando gracia delante de los hombres. Así que, amigo que nos estás escuchando, que nos estás viendo, no arrojes la toalla y no te rindas de manera particular ante la mediocridad. No te conformes como los demás o como el montón o como la mayoría. Busca el ser mejor en todas las áreas de tu vida. Busca el ser mejor económicamente, busca el ser mejor socialmente, busca ser el mejor en tu trabajo, no te conformes. Busca ser el mejor en tus estudios. Tú que quizás puedes decir, pero yo no tengo ningún problema en mi matrimonio, ahora pues no somos perfectos, pero yo puedo decir que mi matrimonio está bien. Qué bueno que estés viviendo así. Es más, puedes incluso no ser cristiano y vivir mejor que algunos cristianos, pero aún tú puedes buscar la excelencia y ser mejor esposo, y ser mejor esposa, y ser mejor hijo, y ser mejor hija, y ser mejor estudiante. Y los cristianos que nos están viendo, puedes ser mejor en tu servicio, puedes tener una mejor actitud. Así como el pastor Víctor tiene una actitud increíble, yo creo que el pastor Víctor puede tener una mejor actitud. Así como Néstor tiene una actitud increíble, ¿se imaginan a Néstor con una mejor actitud? Si todos buscamos la excelencia en estas áreas de nuestra vida, vamos a lograr grandes cosas. Mira, concluyo con esta frase y una historia. Ahí va a aparecer en la pantalla, lee conmigo. Lee conmigo. La excelencia delante de Dios comienza en el corazón con decisiones firmes. Se manifiesta en lo cotidiano y se refleja en acciones valientes. Y el que hace esto es alguien que no se rinde ante la mediocridad. Hace algunos años, un entrenador de fútbol americano, ahí entrenaba con algunos universitarios, y notó que sus estudiantes o los jugadores ahí que él entrenaba se conformaban con simplemente hacer lo que él les pedía. Si él les decía, den 20 vueltas alrededor del campo, ellos daban 20 vueltas. Haz 50 flexiones, daban 50 flexiones. O sea, hacían lo que pedía. Pero entre todo ese grupo había una persona que no hacía lo que él pedía. ¿Qué quiere decir esto? Que si él pedía 10 vueltas alrededor del campo,
Esta persona hacía 15. Si él pedía 50 flexiones o sentadillas, esta persona hacía 20 más. Y así de cada ejercicio siempre hacía más, siempre hacía más. Y una vez el entrenador se le acerca y le pregunta, oye, ¿por qué haces tú más de lo que se te pide? Siempre haces más. Yo te veo cansado como los demás, tus compañeros, pero tú sigues haciendo más. ¿Por qué haces más de lo que se te pide? Y el joven respondió, porque no entreno solo para agradar a mi entrenador, sino para estar listo cuando llegue mi oportunidad. Esas fueron las palabras de este joven. No entreno solo para agradar a mi entrenador, sino para estar listo cuando llegue mi oportunidad. Este joven se llamaba Henry Rice. Y sabes, se convirtió en el mejor receptor de la NFL. En el mejor receptor. Y él decía, yo entreno para cuando llegue mi oportunidad. Quizás ahorita no estoy en las ligas mayores, pero yo entreno. Mira, cuando se presentó la oportunidad, no es algo que él dijo en ese momento, ahorita le voy a echar ganas. Él ya llevaba toda una vida, él ya llevaba muchos años buscando la excelencia, esforzándose, porque iba a llegar la hora, iba a llegar el momento en el cual todo esto iba a rendir cuentas. ¿Y sabes qué? La excelencia no sale de la noche a la mañana, es algo que tenemos que ir trabajando, pero comienza con una decisión interna, una decisión en el corazón, como Daniel. Puedes escuchar la historia de Daniel. Más adelante, Daniel enfrentó situaciones bien difíciles, pero ¿sabes qué? Esa fe en Daniel no salió en ese momento, era una fe que ya traía. Ese valor en Daniel, que lo avientan al foso de los leones y está dispuesto, esa valentía no surgió en ese momento. Él ya había determinado el ser valiente, el ser fiel a Dios. Sadrac, Mesach y Abednego, que Néstor nos hablaba de esto cuando estaban en el horno de fuego. Sadrac, Mesach y Abednego no dijeron en ese momento, queremos buscar la excelencia delante de Dios y ser fieles. No salió en ese momento. Era algo que ya había en ellos, ya había en su corazón. Por eso nos sorprende la decisión de ellos, de estos jóvenes. Mira, rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y para entrar en contexto, aquellos que no conocen la historia, iban a ser lanzados al horno de fuego. Y no faltan los chismosos que van delante del rey y le dicen, a ver, rey, aquí hay unos que no han acatado tus instrucciones. Y el rey dice, a ver, yo quiero ir a ver estas personas, y les da una oportunidad, haber escuchado que ustedes no se van a postrar, no van a seguir mis instrucciones. Les voy a dar una oportunidad más. Van a sonar todos esos instrumentos de música, y si no adoran la estatua que yo he edificado, van a ser lanzados al horno de fuego. Y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Dios puede. Y si no quiere, y si no nos libra, y si Dios quiere que padezcamos y muramos ahí en las llamas, no importa. No importa, de todos modos no lo vamos a hacer. Esa determinación no surgió en ese momento. Esa excelencia que tenían para con Dios no surgió en ese momento. Era algo que ya antes habían puesto en su corazón. La pregunta es, ¿seguirás conformándote con lo suficientemente bueno? ¿Seguirás conformándote con la vida que llevas? ¿Seguirás conformándote con el cristianismo que llevas? ¿Seguirás conformándote con esa manera de seguir a Jesús? ¿Seguirás conformándote de esa manera como sirves? ¿O el día de hoy decides
quiero ser mejor. Quiero que mi matrimonio sea mejor de lo que es. Quiero que mi servicio a Dios sea mejor de lo que es. Quiero que la transmisión que hago de fe, esperanza y amor sea mejor de lo que lo hago. Quiero que mi enseñanza, mi predicación sea mejor. Quiero que mi estudio sea mejor. Quiero que mi alimentación sea mejor. Quiero en mis estudios ser mejor. ¿Te das cuenta que la excelencia nos conviene a todos? No te rindas ante la mediocridad. Fue un placer estar aquí con ustedes. Omar Mayo.